Correcto, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Les quiero dar la bienvenida a esta conferencia online sobre la mediación laboral y su implementación en la mediación electrónica. Me presento, soy el abogado Fernando Castro Gavilanes, CEO de Castro Íñiguez Abogados y Consultores, que es un estudio jurídico que se dedica a temas principalmente laborales y de contratación pública. Y dada obviamente la importancia que reviste actualmente este tema laboral, sobre todo por la difícil circunstancia en la que nos encontramos, es que hemos decidido dar esta conferencia el día de hoy. ¿Quién va a acompañarme y ser otro de los ponentes en esta tarde? Es el abogado Diego Dueñas Reyes, quien es el director ejecutivo del Colegio de Mediadores y quien es el que va a abordar en mayor detalle el tema de la mediación electrónica como tal. Vamos a hacer las ponencias, ambos profesionales, y al final abriremos el foro respectivo para que se formulen las preguntas que sean del caso. Nuevamente, muchas gracias y bienvenidos. Correcto. Para dar inicio a mi charla, para hablar de la mediación y de los acuerdos, es vital tomar en consideración el acuerdo ministerial número MDT 080-2020. Este acuerdo ministerial salió un poco después del acuerdo ministerial 077-2020 con la finalidad de reformar ciertos aspectos claves en el tema del manejo laboral dentro de cada empresa. Y el que me parece más fundamental tomar en cuenta y en consideración es el artículo 5, que incluye el artículo 12 en el referido acuerdo ministerial 077-2020, el cual, al hablar de las modalidades de trabajo, dice textualmente: el empleador y sus trabajadores, de mutuo acuerdo y considerando las circunstancias del centro de trabajo o negocio y las implicaciones derivadas de la pandemia del coronavirus COVID-19, podrán convenir modalidades de trabajo establecidas en las normativas pertinentes. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio del Trabajo está propendiendo a llegar a acuerdos, a mantener el diálogo, que facilite de alguna forma la relación laboral. Obviamente que se están presentando serios problemas. Lastimosamente, hay una cantidad increíble de denuncias en el ministerio. Es precisamente porque no se está llegando a estos acuerdos. Existen problemas realmente graves. Y lo que obviamente todos los trabajadores buscan es defender su trabajo, defender su estabilidad laboral. Es por esto que estos acuerdos ministeriales nos permiten de alguna forma llegar a acuerdos en determinados momentos, como puede ser para el pago de remuneraciones, para el trabajo semipresencial, para el teletrabajo. Todas esas circunstancias pueden ser manejadas por la vía de acuerdos. Y eso es básicamente a lo que se va a propender. Y por eso es tan importante hablar de lo que es la mediación laboral. Continuando. Un segundo que no se me cambia. Perfecto. Entonces, para entrar en materia, el procedimiento, lo que tiene que ver con la mediación, ¿qué es? Es un procedimiento voluntario. ¿Qué quiere decir? Que ambas partes, en este caso empleadores y trabajadores, de mutuo acuerdo deciden someterse ante un tercero imparcial, que es el mediador, quien les va a apoyar para llegar a una solución satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que el diálogo directo entre empleador y trabajador se dificulta por diferentes motivos, se puede acudir ante el mediador. Y el mediador lo que va a hacer es facilitarles las herramientas necesarias para llegar al acuerdo. Va a poder determinar cuáles son las necesidades de una y otra parte
con la finalidad de coadyuvar una solución que sea beneficiosa para ambos. Todo esto obviamente se encuentra enmarcado dentro del artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación de Estado vigente. Ahora, todos los centros de mediación gestionan los procesos previos a un conflicto individual o colectivo de trabajo. Esto es con la finalidad de que los puntos más álgidos, los puntos más complicados, las controversias que ya sean completamente difíciles de conversar directamente, sean sometidas al proceso de mediación. Con eso se puede manejar de mejor manera la relación empleador-trabajador. Obviamente, viendo los derechos de cada una de las partes, porque ningún mediador se puede ir en favor del uno o del otro. Siempre tiene que ser neutral. Y, obviamente, como digo, es un instrumento que nos permite facilitar llegar a acuerdos, básicamente, ¿no? Eso es la base fundamental. Ahora, ustedes se preguntarán cómo se puede solicitar el tema de la mediación. La mediación se solicita a los centros de mediación autorizados o mediadores independientes que cuenten también con el aval o autorización de un centro de mediación. Se pueden someter al procedimiento de mediación sin restricción alguna todas las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. Las personas naturales o personas jurídicas obviamente pueden comparecer directamente o a través de su representante legal. Las personas jurídicas públicas, por su lado, tendrían que comparecer a través de un procurador judicial o de una persona debidamente acreditada que tenga la facultad para transigir. ¿Por qué con la facultad para transigir? Porque si se van a llegar a acuerdos, debe tener toda la potestad como para poder tomar determinaciones en el momento que se requiera. Esa es la base fundamental. Ahora, la solicitud de mediación debe presentarse de manera escrita. En ella deben constar claramente la designación de las partes, quienes van a intervenir en esta mediación. Hay que establecer direcciones, números de teléfono y cualquier dato adicional que les permita individualizar a la persona e inclusive poderle notificar con este procedimiento de mediación. En la solicitud también debe constar una breve determinación de la naturaleza del conflicto. Es decir, qué punto o puntos requieren ser tratados dentro de la mediación para que el mediador como facilitador coadyuve lo que sea necesario o pertinente para llegar a tomar acuerdos o llegar a los acuerdos. Una vez que ya han sido citadas las partes, que ya están sentadas dentro de la audiencia de mediación como tal, ya se ha llegado a acuerdos, la manera de concluir con este proceso es con la firma de la respectiva acta. En esta acta hay que tener en consideración que se puede llegar a un acuerdo total, un acuerdo parcial o la imposibilidad de un acuerdo. Esta acta surte todos los plenos efectos legales y se considera como auténtica por contener la firma de los comparecientes y del mediador. Ahora, es importante tener en consideración cuál es el efecto de esta acta. El acta tiene el efecto de una sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, que si es que en caso de incumplimiento puede ser solicitado a un juez su inmediata ejecución siguiendo la vía del apremio por el procedimiento de ejecución. No se puede aceptar ninguna excepción, salvo, como lo dispone la norma, de excepciones que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación.
Ahora, vamos a los 3 escenarios. Si es que el acta contiene un acuerdo total, obviamente las partes se someten a dicho acuerdo y con eso ya no habría nada más que hacer. ¿A qué me refiero con eso? No tendrían que comparecer ante un juez para que él sea quien ejecute. Simplemente ya se ha llegado al acuerdo y eso es ley para las partes y tiene el efecto de sentencia ejecutoriada. Si es que es un acuerdo parcial, los puntos que hayan sido llegados a un acuerdo y que consten en el acta no podrán ser reclamados ante la vía judicial. Por otro lado, los puntos que sí fueron materia de controversia y que no se llegó al acuerdo pueden ser reclamados ante el juez competente. Finalmente, cuando no ha existido un acuerdo y se ha levantado el acta de imposibilidad de mediación, todos los puntos pueden ser tratados y remitidos a conocimiento del juez competente, quien resolverá mediante sentencia sobre el particular. ¿Ante qué juez se propondría el procedimiento de ejecución en caso de incumplimiento? Es ante el juez que corresponda a la materia pertinente. Si son temas civiles, será ante juez civil, y si son temas laborales, como el caso que nos ocupa, es ante el juez laboral, quien es el llamado a ejecutar o a conocer las partes que no fueron acordadas dentro del acta de mediación. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo como órgano superior, a través de sus direcciones y subdirecciones de mediación laboral, siempre propenden a buscar el advenimiento y está dentro de sus atribuciones, de sus funciones. Obviamente que eso lastimosamente no se cumple como debería cumplirse. Pero si tenemos, por ejemplo, conflictos individuales, regularmente, no siempre lastimosamente lo cumplen los inspectores, previo a conocerlo remiten a mediación para que las partes lleguen a un acuerdo. Si las partes no llegan a un acuerdo, se va a la audiencia respectiva ante el inspector del trabajo. Lo propio pasa en los conflictos colectivos, sea esto pliegos de peticiones o sea ya negociaciones de nuevos contratos colectivos. Hay un proceso que se llama la mediación obligatoria. Es el primer acto que el inspector que conoce el conflicto colectivo tiene que hacerlo. En el caso de un pliego de peticiones, por ejemplo, se lo remite a mediación para que todos los puntos que puedan llegarse a un acuerdo a través de esta audiencia se lleguen, se levante la respectiva acta y posteriormente los puntos que haya sido completamente difícil de tratar sean llevados a cabo por el inspector en las respectivas audiencias siguiendo el trámite administrativo pertinente. Lastimosamente, en la mediación no se le da el verdadero valor que tiene, porque se debería aprovechar al máximo esa posibilidad que se otorga para poder llegar a los acuerdos. Pero la realidad es que regularmente pasa mucho tiempo y se levanta un acta de imposibilidad de mediación. En todo caso, aprovechando la coyuntura en la que nos encontramos actualmente, me parece importantísimo que tengamos en cuenta que esta es una herramienta que nos va a facilitar a nosotros como abogados y obviamente también a los empleadores y trabajadores a buscar consensos, a buscar soluciones. Porque si saturamos, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo con denuncias, no se está dando el trámite pertinente a las denuncias como se daría si estuviéramos en un trabajo normal. Y el tema también de los despidos intempestivos. Obviamente que hay mucha tela que cortar ahí. No es así de fácil el dar por terminado los contratos actualmente,
como lo han estado haciendo algunas empresas, que lastimosamente es preocupante. Primero porque el trabajador se queda sin su sustento y el empleador puede a la larga tener problemas bastante serios. Porque el acogerse, por ejemplo, al numeral 6 del artículo 169, es importante tener en consideración que hay que cumplir con todos los presupuestos legales. Si es que por A, B, Z razones se vuelve a abrir la empresa, ya no cabría esa fuerza mayor o caso fortuito que muchos lo están argumentando. Y eso por la vía judicial en su momento va a traer cola para todos los empleadores que se acogieron tal vez mal asesorados a esa figura. Entonces, recapitulando, lo importante es, al amparo de todos los acuerdos ministeriales, principalmente el 77 y el 80, buscar los advenimientos, buscar los compromisos, los acuerdos mutuos para lograr llegar a mejores resultados. Esa sería la base fundamental. ¿Puedes poner pausa o ver Messenger pues solo para ver esta conferencia? Por favor, si es tan amable, si le puede apagar el micrófono. Muchas gracias. Entonces, básicamente con esta charla introductoria, me permito ahora presentar al abogado Diego Dueñas Reyes, que como lo dijera es el director ejecutivo del Colegio de Mediación, y él nos va a dar una idea más clara de cómo vamos a empezar a implementar esta mediación, todos los preceptos que me he permitido compartirles a la mediación electrónica. Doy la bienvenida al abogado Diego Dueñas. Gracias. Gracias, Fernando. Buenas tardes con todos. Primero quiero empezar agradeciéndole al consultorio jurídico Castro Íñiguez, abogados consultores, por esta invitación que me ha realizado, ¿no? Para que podamos tener una charla, un poco conocer básicamente de qué se trata todo esto que el Consejo de la Judicatura ha venido implementando como una parte importante de su para poder seguir generando justicia en el país, ¿verdad? Entonces, primero que nada, agradecerles a todas las personas que están aquí presentes. Quiero indicarles varias cosas del procedimiento que actualmente nos estamos manejando, ¿verdad? No sé si todos pueden ver la presentación ya. Sí, me confirman, todos pueden ver. Sí. Listo. Entonces, en este momento todos estamos viendo la pantalla. Para empezar ya con la charla que nos han invitado los amigos de Castro Íñiguez, consultores de abogados, vamos a empezar diciendo que primero hay que entender que los ODRs, por sus siglas en inglés de Online Dispute Resolution, no es un tema ni nuevo y peor aún novedoso, sino más bien este es un tema que en el Ecuador más bien no se le ha dado la trascendencia que requería, ¿de acuerdo? En este aspecto, este tipo de sistema de resolución de disputas online no es otra cosa sino que el uso de las tecnologías o de los sistemas electrónicos a favor de la mediación o a favor de los mecanismos alternos o alternativos de resolución de conflictos. En este aspecto, es importante hacer un hincapié sobre unos temas históricos que vinieron trascendiendo previamente a las resoluciones que ha venido tomando el Consejo de la Judicatura para que se genere el Online Dispute Resolution en Ecuador. Y aquí podemos encontrarnos, por ejemplo, temas como
A ver, permítame, por favor. Confírmeme, ¿se está compartiendo la pantalla? Sí. Ya, perfecto. Entonces, Sí. ya. Entonces, hay que empezar indicando temas importantes como la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, hace más o menos 20 años, desde los años 2000, 2003, 2004, las últimas resoluciones, ¿no es cierto?, indicaron que nosotros podríamos utilizar la mediación electrónica única y exclusivamente en ciertos temas de trascendencia vital, como por ejemplo, no podíamos nosotros tomar en cuenta la mediación electrónica para llegar a un acuerdo por la devolución de una deuda de $1 millón, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sino que establecieron límites exactos en el supuesto hipotético de tener una reclamación que ésta no supere los $10,000 en Estados Unidos. Ya adelantándose en el transcurso del uso de la mediación electrónica, países como España, o más bien agremiaciones como la Unión Europea, ¿verdad?, fueron determinando o regulando más bien a través de leyes específicas, a través de normativas específicas, cómo deberían irse dando estas online dispute resolution. Y hay un decreto real, por ejemplo, en España, que es aplicado justamente con la resolución que sacó la Unión Europea sobre mediación electrónica, de que la mediación electrónica es inmediata, siempre y cuando se trate sobre valores que no superan los 600 euros. ¿De acuerdo? Entonces ya le pusieron un límite. Vámonos manejando con esta idea, ¿de acuerdo? La mediación electrónica no es otra cosa más que el uso de las tecnologías en función de los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Entiendo yo que la charla del día de hoy debe estar orientada con los temas laborales, ¿de acuerdo? Justamente por las últimas resoluciones que ha venido sacando, los acuerdos ministeriales, perdón, que ha venido sacando el Ministerio de Trabajo. Porque en todos los acuerdos ministeriales queda claro una sola cuestión, que cualquier decisión que tomen los empleadores debe ser previo acuerdo de las partes, entre empleador y empleado. Básicamente aquellos que aquellos que tenemos la oportunidad de hacer libre ejercicio, nos damos cuenta que no se está aplicando de esta manera, ¿no es cierto? Y que más bien la mala interpretación de estos acuerdos ministeriales permite que se vulneren muchísimos derechos de muchísimos trabajadores en Ecuador, más aún entendiendo que la Organización Internacional de Trabajo hace pocos días sacó un pronóstico, ¿no?, una estadística, indicando que en el mundo alrededor del 50% de los trabajadores del mundo van a perder sus puestos de trabajo. Y estos tienen que ser modificados, cambiados o suspendidos. ¿De acuerdo? El 50%. Lo que nos trae un tema más grave aún a ser analizado. Y este tema es si actualmente en Ecuador las cortes, los tribunales, ¿no es cierto?, las unidades judiciales ya se encuentran burocratizadas, ya se encuentran sin esta posibilidad de seguir dando atención inmediata a todos los requerimientos. Imagínense cuando se levante el semáforo rojo y pasemos a semáforo amarillo, ¿se pueden dar cuenta ustedes cuántos trabajadores van a empezar a ir a abarrotar el Ministerio de Trabajo como instancia administrativa inicial? Y en segundo lugar, ¿cuánta gente va a empezar a poner sus reclamaciones laborales abarrotando nuevamente la función judicial en el tema laboral? Y esto unido con el tema de que la pandemia no se encuentra resuelta, no se encuentra una solución, digamos, una cura para esta enfermedad, vamos a tener mayores problemas ante ella, ¿no es cierto? Porque todos los trabajadores vamos a estar ahí reunidos en un solo sitio tratando de proponer nuestras demandas, perdón. Entonces, en ese sentido, podemos entender que
el Consejo de la Judicatura, a través de su resolución número 039-2020, hace dos alusiones importantísimas para dar el primer paso al desarrollo de la mediación electrónica en el Ecuador, ¿no es cierto? El primer paso importante es que abre la atención al público. Primero, a través de la resolución 021-2020, lo que hizo la Judicatura es decir, a ver, como hay en este momento un virus que la Organización Mundial de la Salud lo da la acreditación como pandemia, ¿no es cierto? Cuando decretó que este virus era una pandemia, inmediatamente se cerraron centros de mediación, notarías, unidades judiciales que no tienen que ver con flagrancia o con temas penales, pero se cerró la atención al público y no permitieron que se siga dando una atención al público. Con lo cual, durante más o menos un mes, todo quedó paralizado. La justicia como tal, al menos en los temas civiles, laborales, familia, niñez y adolescencia, quedaron paralizados sin que nadie pueda proponer una demanda ni que se pueda dar seguimiento a las causas que ya veníamos teniendo. En ese aspecto, la resolución 039-2020 viene a aportar a que los centros de mediación empecemos también a generar ya formas de cómo resolver conflictos. Ahora, aquí hay que hacer un hincapié importante. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos son variados y son muchísimos. Y el artículo 190, inciso primero de la Constitución de la República, reconoce los métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no es cierto? Pero no nos dice única y exclusivamente a la mediación, sino a todos los métodos alternativos o a todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos que se puedan presentar en el sistema ecuatoriano y que se puedan venir a implementar, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a hacer un hincapié. Primero, por un lado tenemos la mediación, ¿de acuerdo? Pero también tenemos la negociación a través de actas transaccionales, que son acuerdos entre particulares que se generan a través de una negociación. Y que la forma en la que yo puedo materializar este acuerdo va a ser con el reconocimiento de firma y rúbrica a través de una notaría, cuando la notaría me permita realizarlo. Sin embargo, el solamente hecho de que yo haya firmado el documento demuestra el acuerdo de voluntad, con lo cual yo eventualmente podría decir, entre privados ya tenemos una sentencia ejecutoriada. Pero de ahí tenemos más. Por ejemplo, tenemos los dispute boards, que son más utilizados para temas de construcciones y acuerdos entre privados y el Estado, ¿de acuerdo? Un dispute board. También podemos tener al arbitraje, ¿de acuerdo? Que tiene sus propias reglas, sus propios procedimientos, dependiendo cuál sea su forma de cómo fue tratado, ¿no? ¿Sí? De cómo acordaron este arbitraje, sea en equidad o en derecho. También tenemos la conciliación, por ejemplo, que es la que se da dentro de las audiencias. Entonces, vamos viendo que tenemos varias formas de cómo se debe resolver un conflicto a través de métodos alternativos. En este caso hay que hacer una valoración sobre lo que nos están permitiendo hacer en los centros de mediación, ¿de acuerdo? Es así que en las disposiciones generales de este acuerdo 039-2020 del Consejo de la Judicatura, establece la disposición general primera que se mantiene la suspensión de atención al público de manera física o presencial en los centros de arbitraje de mediación mientras dure la emergencia sanitaria. Con esta prohibición, bueno, con esta disposición general, debemos tener completamente claros todos aquellos que vamos a utilizar la mediación o que somos parte de la mediación de una u otra manera, ¿verdad? Debemos tener claro que se encuentra básicamente prohibido por parte de la Judicatura a que cualquier centro de mediación pueda expedir un acta de acuerdo total, un acta de cualquier tipo de acta, ¿no es cierto? En donde consten las firmas, donde estampen las firmas y rúbricas las personas que llegaron a hacer esta mediación. Porque por orden de la Judicatura se encuentra prohibida la atención al público, ¿de acuerdo? Pero se encuentra prohibida la atención al público de manera presencial. No así a través de mecanismos como por ejemplo este. Miren, esta plataforma de Zoom es una de aquellas que nos permite poder interactuar con los usuarios de cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente,
lo que tenemos aquí es que debemos tomar en cuenta lo que nos establece el artículo 4 de la resolución 039-2020, donde tenemos nosotros una sola obligatoriedad. Y esta obligatoriedad es que únicamente los árbitros que cuenten con la correspondiente firma electrónica conforme a la ley pueden suscribir laudos arbitrales en el caso del arbitraje. Así también, únicamente los mediadores y las partes que cuenten con la firma electrónica conforme a la ley podrán suscribir las respectivas actas de mediación, actas de imposibilidad de acuerdo, actas de imposibilidad de acuerdo de mediación y constancias de imposibilidad de mediación por vía electrónica. Entonces, básicamente, se dio un salto magnífico para la generación de Online Dispute Resolution, pero también un cierto retroceso en el aspecto de que únicamente estamos tomando a la firma electrónica como la única posibilidad que nosotros tenemos para constituir los acuerdos, o sea, para firmar los acuerdos o para enmarcar los acuerdos. ¿Cuál es la razón? Tiene una razón importante. En la ley de datos electrónicos, de datos electrónicos y comercio electrónico, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en el artículo 54 en adelante la forma en la que se deben practicar las pruebas que contienen acuerdos o que conllevan acuerdos en materia, en temas electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, una de esas disposiciones es de que se deba presentar para la ejecución de un acta de mediación de cualquiera sea el tipo, ¿no? Familia, laboral, civil, etcétera. Cualquiera sea el tipo, se deba presentar impreso el documento electrónico acompañado de la correspondiente medio electrónico por el cual vamos a comprobar las firmas que contienen en esto. Básicamente la preocupación inicial era que, perfecto, yo puedo plasmar mi firma electrónica con mi certificado electrónico en un documento, pero al momento de imprimir este documento y presentarlo como prueba, pierde la validez, ¿de acuerdo? Porque los documentos electrónicos van a tener validez única y exclusivamente mientras se mantengan en medios electrónicos. Si es que yo ya le materializo y le imprimo, ¿verdad? Al momento de imprimirle, deja de tener esta validez, ¿de acuerdo? Porque las firmas que están contenidas en el documento impreso ya no pueden ser verificables a través de mecanismos electrónicos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros hacemos, digamos, libre ejercicio, ¿no es cierto? Hay abogados que hacemos libre ejercicio y para presentar a la ejecución de un acta de mediación que fue firmada a través de mecanismos o métodos electrónicos, ¿verdad? Lo que hacemos es imprimir el acta de mediación y decimos, bueno, el acta de mediación impresa la presento a la ejecución. La primera excepción previa que me va a presentar la otra parte es que el documento de acta de mediación no tiene ninguna validez, porque en efecto perdería su naturaleza al momento de materializarle, porque pierde la naturaleza electrónica. No sé si me vamos entendiendo hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viéndolo. Es por eso que la judicatura nos incita o nos solicita que lo hagamos a través de esta firma electrónica para que, presentado con el debido medio electrónico, la judicatura o el secretario pueda dar o pueda certificar que las firmas contenidas en tal o cual documento, que ya no puede ser, que es inviolable, porque ya no se puede borrar párrafos, no se puede poner algún tipo de texto, ¿no es cierto? Una vez que ya hemos plasmado nosotros nuestras firmas, ya no se podría alterar el documento, entonces se tiene una seguridad. Y eso es justamente lo que nos está solicitando la judicatura, que nosotros tratemos de mantener bajo cualquier medio este sistema de cómo se debe manejar el arbitraje. Ahora, uno de los puntos importantes también que nos ha solicitado es básicamente que mantengamos nosotros los principios de la mediación, que obviamente sea que lo utilicemos en la presencial, que es
junto con las partes, reunirnos en una aula de mediación, ¿no es cierto? En una sala de mediación, o sea, a través de medios electrónicos, ¿cómo nosotros podemos asegurar la confidencialidad de que lo que nosotros estamos hablando no sea, no pueda ser intervenido por una tercera persona que no tenga nada que ver con la mediación? Por ejemplo, ustedes podrán ver, hace pocos días salió a través en una publicación de Estados Unidos, en un periódico de Estados Unidos, sale una publicación indicando que la plataforma, bueno, primero que Google abre la plataforma de videollamadas o de conferencias al público de forma gratuita, porque se han realizado quejas de que la plataforma Zoom, por ejemplo, esta que estamos utilizando en este momento, es fácilmente vulnerable, no cuenta con las seguridades como para que una tercera persona que no tiene nada que ver con esta mediación pueda ingresar a la sala. ¿De acuerdo? Básicamente, esta plataforma Zoom en particular no nos permitiría a nosotros asegurar la confidencialidad de una mediación. Más bien todo lo contrario, deberíamos nosotros tratar de mantener plataformas específicas en donde podamos tener nosotros asegurar la confidencialidad a las partes de que lo que nosotros haremos y que los documentos que redactemos se mantengan de esta forma, confidencial, que no salgan sino del espectro de las partes que estamos manteniendo esta mediación. Y de ahí en más, en adelante, bueno, pues simplemente sería todo el procedimiento de mediación que en la parte inicial lo habló el doctor Fernando Castro, ¿no es cierto? De que básicamente es la misma mediación, lo mismo que veníamos haciendo, sino que utilizando ahora una herramienta electrónica que nos permite, primero, como beneficios, ¿no? Podríamos indicar que como beneficios podríamos tener primero que no nos estamos exponiendo en cuanto a la salud, ¿no es cierto? A mantener relación con otras partes. En segundo lugar, vamos a poder tener los mismos acuerdos que veníamos manteniendo con anterioridad, esto es, un acuerdo con la fuerza de una sentencia ejecutoriada. Y en tercer lugar, reducimos tiempo y distancia, ¿no es cierto? Porque antes nos obligaban a hacer las mediaciones única y exclusivamente en un centro de mediación, y ahora esto nos abre las fronteras para que podamos llegar a más lugares en menos tiempo. Digamos que esos son los beneficios que nos está planteando actualmente con los procedimientos que venimos manejando, ¿no es cierto? Que van a ser exactamente lo mismo. Lo ha dicho ya Fernando Castro al inicio de esta charla, pero simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, todo el proceso se hace a través de medios electrónicos, ¿verdad? Por ejemplo, la solicitud de mediación. Como nos indicaron al inicio de esta charla, vamos a tener varias formas de cómo solicitar una mediación, ¿no es cierto? Primero, si es que tengo un contrato, si me deriva un juez o si me remite un fiscal, ¿verdad? O la solicitud de las partes. Y en este caso, cualquiera sea de ellas, las notificaciones van a ser mediante correo electrónico, al correo electrónico que cualquiera de los centros de mediación de este país los puedan utilizar, ¿de acuerdo? En la página del Consejo de la Judicatura se encuentra el listado de todos los centros de mediación de este país. Ustedes pueden elegir cualquiera de ellos, ¿verdad? Y en virtud de cualquiera de ellos que ustedes hayan elegido, por correo electrónico realizan la solicitud. La solicitud conteniendo los básicos que establece la ley de arbitraje y mediación. Una vez que pasa esto, el procedimiento es exactamente el mismo. Llega al centro de mediación, el centro de mediación designa un mediador para que se haga primero el análisis de transigibilidad, y una vez hecho el análisis de transigibilidad, que se haga la invitación a la otra parte. Una vez hecha la invitación, teniendo solicitante e invitados, pasamos a la audiencia de mediación. La audiencia de mediación se desarrolla en medios electrónicos, y en el caso de que aquí es necesario que para que comparezcan, primero podamos nosotros revisar la forma en la que las partes están compareciendo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo vamos a saber nosotros si estamos hablando con la persona que dice que están hablando? ¿De acuerdo?
Entonces, el primer paso es que la persona que te ha invitado lo reconozca como tal. Y el segundo, bueno, pues solicitándoles que se entreguen los documentos escaneados o fotografías de sus documentos de identidad para poder validarlos en el momento de la audiencia. Primer punto. Ya sentados con las partes, mantenemos la misma audiencia de mediación que habíamos venido manteniendo como en la forma presencial, solamente que con medios electrónicos, y al momento de suscribir o de plasmar el acuerdo, que esto se lo haga a través de las firmas electrónicas que para tal efecto debieron haberlo adquirido con anterioridad. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a un tema importante. Si nosotros no tenemos la firma electrónica y nos toca trabajar para obtener la firma electrónica, básicamente ese será nuestro primer filtro de que las partes acudieron de forma voluntaria, de que de forma voluntaria ellos mismos realizaron su propio acuerdo. ¿Sí? Si en el supuesto hipotético de tener alguna traba, pues deberíamos tener en claro que la mediación como mediador debería ser solamente la guía, pero finalmente el conflicto o el problema no le pertenece al mediador como tal. Y en ese aspecto, pues entonces queda única y exclusivamente a esta voluntariedad de las partes de que ellos traten de generar cultura de paz, entendida como esta facultad de autodeterminación que tienen que tenemos los humanos, los seres humanos, para poder resolver los conflictos o resolver nuestros problemas por nosotros mismos, sin necesidad de tener la intervención de un tercero, como por ejemplo en la vía judicial, donde resuelven los conflictos ajenos a personas ajenas a nuestro problema, y peor aún termina decidiendo un tercero en virtud de lo que pudieron exponer o en virtud de las presentaciones que hicieron los abogados de las partes, ¿verdad? Entonces, digamos lo que en este aspecto la judicatura hace un paso agigantado acerca de cómo nosotros podemos seguir resolviendo estos conflictos. Sin embargo, deberíamos tomar en cuenta que podríamos seguirlos utilizando no solamente por esta emergencia sanitaria, sino también a futuro con la finalidad de poder llegar a más personas en medio tiempo y tratar de ser más bien una ayuda, un respaldo para los procedimientos ordinarios o para la función judicial, ¿no? No sé si podemos iniciar hasta ahí, Fernando, el tema de preguntas. Muchísimas gracias, Diego. No habría ningún problema. Abro el foro para que todos quienes nos están escuchando puedan formular sus preguntas. Hagámoslo de manera ordenada. Me avisan por el chat para darles la palabra y que ustedes mismos activen su micrófono y puedan formular la pregunta que sea del caso. Gracias. Por favor, no sean malitos, pueden pedir que silencien los micrófonos porque no se escucha bien, porque algunos tienen activados. Por supuesto, ese pedido ya lo formulé al inicio de la charla. En todo caso, les reitero, sean tan amables de revisar que todos los micrófonos se encuentren apagados. Me hacen las preguntas a través del chat, me piden la palabra a través del chat, perdón, para poderles dar paso a que ustedes mismos formulen la pregunta respectiva. Gracias. Por favor, Angie Toapanta, si puedes formularnos la pregunta que sea del caso. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se logra que todas las partes firmen en unidad de acto a través de la firma electrónica? ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué plataformas se deberían utilizar para hacer esta firma conjunta? Y también, ¿cuál es la alternativa para no utilizar Zoom? Bueno, a ver, gracias por tu pregunta. Básicamente, el tema de Zoom, ustedes pueden darse cuenta de que en este momento, si ustedes desean, pueden mandar a que ustedes consideren adecuado, ¿no es cierto? Para que ustedes puedan acercarse a esta plataforma, ¿verdad? Se les mandó por cualquier vía, ¿no? Por correo electrónico, a través de su WhatsApp, un mensaje de texto, lo que sea, ¿no es cierto?
se les envió a ustedes un link, ¿de acuerdo? Si ustedes toman ese link y lo trasladan a sus, no sé, a sus mejores amigos, a cualquier persona que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Cualquier persona puede simplemente dar clic en ese link y cualquiera podría acceder a ser parte de este evento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por eso digo yo que Zoom no es la más adecuada. Sin embargo, como hemos visto, nos ha permitido poder compartir una presentación. Y si yo en este momento comparto mi presentación, ¿verdad? Todos ustedes podrían en este momento ponerse a trabajar en el mismo documento y al final de que ya entre todos hayamos redactado un mismo documento, ¿verdad? Al final, si todos tuviéramos la firma electrónica, en el orden que vayamos teniendo, vamos a ir ingresando nuestro certificado electrónico, ¿de acuerdo? Ahora, básicamente esto nos va dando un seguimiento, porque todo el documento va a tener un enlace principal, un enlace al principio y un enlace al final, de quién puso la primera firma, quién puso la segunda firma y quién finalmente puso la firma final, ¿no es cierto? La ley de arbitraje y mediación establece que por la sola firma del mediador y las partes se entiende que el acta de mediación está aceptada por las partes, ¿verdad? Entonces, y ya tiene la calidad de sentencia ejecutorial y cosa juzgada. Entonces, en ese sentido, fíjese que cualquier persona podría entrar a ver esta plataforma y ustedes también podrían compartir a otras personas y cualquiera podría entrar a ser parte de este entorno. Ahora, no digamos compartiendo este mismo enlace. Digamos que el día de mañana Fernando Castro y yo vamos a tener una reunión a través de esta misma plataforma, ¿verdad? Si ustedes ya tienen este link o ya tienen el código de acceso a esta sala, pues simplemente digitan el código de acceso a la sala y ya van a estar presentes igual con nosotros en la discusión que estamos teniendo a través de la misma plataforma. Entonces, básicamente, Zoom ha presentado, justamente como nos dice Andrés Álvarez, que hay quejas a nivel mundial de que la información se está filtrando y sobre todo se está vendiendo la información de lo que se está diciendo en estas plataformas, ¿no es cierto? Entonces, más bien lo que tenemos que buscar es, en el mercado hay una infinidad de plataformas que nos permiten mantener exactamente el mismo servicio. Simplemente será que ustedes encuentren la mejor, la más adecuada, la que más convenga, porque finalmente se adecua a sus bolsillos, ¿no? Y a lo que ustedes quieran intervenir, más seguridades, menos seguridades, como ustedes lo deseen, ¿de acuerdo? Más bien yo creo que el próximo salto a la seguridad, que es básicamente lo que nosotros propendemos a buscar, sería cómo aplicar todos los temas electrónicos o todos los beneficios electrónicos o telemáticos que nos ofrece la tecnología, ¿verdad? Al servicio de la mediación y del arbitraje como tal, o bueno, de todos los métodos alternativos de solución de conflictos. Y por ejemplo, uno de ellos son los llamados smart contracts, los contratos inteligentes, ¿verdad? Estos se utilizan a través de blockchain, que es justamente el sistema que utiliza los bitcoins, ¿no es cierto? Ahora, miren, ¿qué son estos? Los smart contracts son simplemente contratos en donde yo voy haciendo ciertas condiciones. En las siglas de inglés se llaman if-then, ¿no es cierto? Si yo hago esto, pasa esto. Y nosotros vamos poniendo aquí para que simplemente este sistema, este mecanismo, ¿no es cierto? Este protocolo nos vaya obligando a cumplir a qué es lo que nos hayamos comprometido a hacer, ¿no es cierto? Entonces, digamos en el tema de una deuda. Yo hago un contrato con Fernando Castro, ¿verdad? En este contrato yo me voy a comprometer a pagar el valor de $1000, ¿verdad? Entonces utilizo la plataforma y yo voy a poner aquí, únicamente a través de lenguaje de programación, voy a poner, yo quiero pagarte los $1000 y los $1000 te voy a pagar de a un centavo diario. Y esto lo vamos a realizar con transferencias de tal cuenta bancaria a tal cuenta bancaria a tales horas del día, ¿no es cierto? Nosotros ya hacemos eso en el contrato y el contrato se encarga de enlazar con absolutamente todos los enlaces que tengan que hacerse para que se vaya cumpliendo la orden.
Y esto va a ir generando de que en el momento que cualquiera de las partes llegue a incumplir, te va a notificar el aviso para que tú simplemente puedas obligar a el cumplimiento de la obligación general, ¿no es cierto? Como ustedes hayan acordado. Fíjese, y ya no necesito mantener firmas electrónicas o firmas digitales, por ejemplo. Un tema con la firma digital, que es algo que se podría ir añadiendo a estos métodos alternativos de solución de conflictos, por ejemplo, es esto de que cuando nosotros estamos en alguna red social, ¿no es cierto? Y vamos a darnos de alta en una de estas redes sociales, cuando sale acepto términos y condiciones, y yo le doy clic en ese acepto términos y condiciones, acabo de firmar un contrato con vía digital, ¿no es cierto? La vía electrónica es porque tenemos un certificado electrónico y vamos a materializar o vamos a plasmar ese documento electrónico, esa firma electrónica en un documento electrónico. Pero la firma digital simplemente con el término de que acepto términos y condiciones ya me permite haber dado la aceptación en tal o cual documento. Digámoslo de ese tema. Básicamente yo, para responder tu pregunta, Andy, deberíamos tomar en cuenta cualquiera de los que se encuentran en el mercado y siempre que nos permitan poder seguridades como cambiarnos de sala para cada evento distinto que tengamos que hacer. Gracias, doctor. Perdón, pero todavía me queda la duda con respecto a si el documento, una vez que en este ejemplo hipotético que usted nos ha puesto, terminamos el documento, este se debería enviar a cada una de las personas que estamos en el chat para que cada una en sus computadoras firme electrónicamente y luego regresaría a usted, ¿o cómo sería? No, se firma en este momento. Por ejemplo, cuando yo compartí mi presentación, ¿verdad? Si yo comparto la presentación, yo puedo dar el poder a cada uno de ustedes, a que ustedes puedan empezar a hacer cambios en la presentación, ¿de acuerdo? Y al final de que cada uno haga sus cambios, puede ir poniendo su firma electrónica. Y lo podemos poner en este preciso momento mientras todos estamos trabajando en el documento. Es decir, se hace inmediato, ¿no? O sea, mientras estamos con el documento programado. Pero para eso, doctor, deberíamos tener la firma habilitada en Word. Podrías tener la firma habilitada en el PDF, porque el certificado no se te abre en Word. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Verónica Álvarez, ¿qué pregunta quiere formular, por favor? Muy buenas tardes, doctor Diego Dueñas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, colegas. Doctor, al momento que nosotros hacemos el acta ya de mediación, tenemos que tener registrada como centro de mediación una firma electrónica. En el Consejo de la Judicatura te dan 3 opciones. La una de Totem, la otra de Archiva y otra PDG, creo que se llama, PDCG. ¿Cuál es? La Totem está ahorita en desuso, dice, porque tienen que entregarte un UCB. Y tenemos 2 opciones de archivo y la otra PDC. ¿Cuál sería la más conveniente? Primera pregunta. Y la segunda, usted dice que al momento de que se hace el acta, debe mantenerse en un sistema electrónico, porque no se puede imprimir porque pierde la eficacia. O sea, se tendría que tener también un archivo digital, o cómo se les archiva, porque siempre queda un archivo en el centro de mediación. ¿Qué se debería hacer en estos casos? En la primera pregunta, ¿cuál sería la mejor firma electrónica y con qué sistema? Y la segunda, ¿cómo se haría con los archivos? ¿Cómo se puede archivar sin que pierda la eficacia del documento y validez? Gracias. Gracias, doctor Álvarez. Bueno, a ver, básicamente la judicatura, no solo la judicatura, porque tenemos distintas instituciones que presentan este servicio de acceder a la firma electrónica, ¿verdad? Pero sí, en efecto, básicamente al momento tenemos 3 tipos de firma electrónica que podríamos conseguir. La primera es el token, que se trata de un dispositivo USB, ¿no es cierto?,
donde yo le puedo llevar a cualquier sitio, trasladarle a cualquier lado, ¿verdad? Y al momento que tenga que firmar, simplemente tal cual una USB. Ingreso el dispositivo en la computadora, pongo la clave que solamente yo la podría saber, ¿verdad? Y digo dónde quiero que se ponga la firma electrónica y en ese momento ya he firmado el documento, ¿verdad? Eso es con el token. Pero por el otro lado tenemos un certificado electrónico y el otro que es la otra firma electrónica es una que se guarda en la nube. Entonces la que necesita, bueno, es independiente, todo tiene que ver en realidad a cómo ustedes quieran manejar este proceso, porque fíjense, ¿qué les parece que ustedes llevan su laptop, ¿sí? A absolutamente todas sus reuniones, que básicamente es algo importante ahora que nosotros vayamos con nuestros propios dispositivos a absolutamente todos los lugares para hacer cualquier tipo de conversación, ¿verdad? Más aún si yo sé que voy a mantener una audiencia de mediación o cualquier otro tema, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi computadora en la mano, el certificado de firma electrónica, pues ya me tiene registrado en mi máquina, única y exclusivamente en esa máquina, en esa licencia de PDF que yo tengo, ahí me van a instalar la firma electrónica. Entonces, cada vez que alguien me pase a mí un archivo en PDF, yo lo voy a abrir en mi Adobe, ¿no es cierto? En mi archivo, en mi computadora, y ahí podría entrar yo a plasmar mi firma. ¿Cuál es el tema? Que a través de este certificado, el certificado en mi dispositivo, ¿no es cierto?, voy a tener única y exclusivamente para poder plasmar mi firma electrónica cuando yo abra mi dispositivo. ¿De acuerdo? Ese me parece que es el que cuesta $24 en la judicatura y tienen otros valores superiores en el Banco Central, en el Registro Civil y otras empresas que se dedican a este tema de vender firmas electrónicas. Pero hay otro que se encarga de mantenerse siempre en la nube. ¿Qué es la nube? Pues simplemente un sistema de archivo que está en el aire, ¿no? Por eso se supone es en la nube. Cada vez que yo entre al internet, a través de mis claves y mis registros, yo voy a poder entrar a mis archivos en la nube y no necesito tener el token para llevarlo a todo lado y no necesito tener que llevar mi computadora a todo lado, sino simplemente voy a poder acceder desde cualquier computadora que me permita tener acceso a internet con los debidos, obviamente, seguridades, ¿no es cierto? Que solamente yo puedo conocer cuáles son mis claves, mis contraseñas para accesar a esta firma electrónica y poder plasmarla en donde yo me encuentre. Sí, y como para responder su segunda pregunta, pues básicamente lo que ustedes como centro de mediación deberían empezar a realizar es imprimir su acta de mediación para mantenerla en su libro de actas en su libro de actas de este año y adicional a eso mantener el archivo en un dispositivo, puede ser un CD, puede ser una flash memory, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad de esto? De que en el momento de que alguien me venga a solicitar que quieren revisar la validez de esta acta de mediación, ustedes puedan presentar el documento electrónico, no el documento materializado, no el documento impreso, sino el documento electrónico, afirma de que con la finalidad de que se puede ingresar a verificar las firmas con las instituciones que tendrán que certificarnos la validez o la vigencia de las mismas, ¿no? Pero digamos que no es nada del otro mundo, sino simplemente bajarme el archivo de donde lo tenga y plasmarlos en una USB, en un CD, lo que sea, para poder tener su archivo distinto. No sé si con eso queda claro. Si me permiten hacer una pregunta. Sí, Doc, gracias. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Mariana Benavides, me dice que quiere hacer una consulta, si es tan amable. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes con todos. Para el tema laboral, estaba yo con una inquietud porque el artículo 326 de la Constitución, en el numeral 11,
señala que para transacciones en temas laborales solamente puede operar si se realiza ante autoridad laboral, administrativa o judicial competente. Entonces, en este caso, yo pienso que, o no sé, la consulta es, ¿los centros de mediación pueden atender los temas laborales? Gracias. Perdón, no lo escuché bien, Mariana. ¿Me puede repetir, por favor? Verá, lo que yo le decía es que de acuerdo al artículo 326 de la Constitución, en el numeral 11, señala que para las transacciones en temas laborales solamente pueden operar si se realiza ante autoridad laboral, administrativa o judicial competente. En este caso, los centros de mediación no privados podrían atender estos temas laborales. Esa es mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Muy importante su aporte, Mariana. Vamos a empezar indicando que, en efecto, los centros de mediación particulares podemos conocer y hemos conocido también acerca de temas laborales, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el tema? Hay un tema importante aquí sobre las relaciones laborales, y es que, por ejemplo, no se puede nosotros tomar como mediadores, ¿no? Tomar una relación o una disposición en relación a aquellos derechos irrenunciables. Entonces, primero deben tener el conocimiento de cómo se tiene que hacer, por ejemplo, una liquidación, qué condena, qué aspectos se deben tomar en cuenta para poder realizar la liquidación, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí, lo que sí se podría empezar a negociar son aquellas cosas que son transigibles o que son transables por las partes. Lo que no podría ponerme a transigir serían derechos irrenunciables, pero sí, por ejemplo, una mera expectativa. Porque a lo que nos debemos referir es que únicamente los jueces podrían, por ejemplo, determinar que es un despido intempestivo. Ninguna autoridad más, ninguna otra autoridad más. Y aún en el tema de los temas laborales, existe ya resolución de la Corte Superior, me parece que desde el año 2014, que indicaba que no obstante de que siempre habíamos tenido este precepto de que no se puede mediar derechos laborales por ser irrenunciables, inalienables, etcétera, etcétera, dice la resolución. No obstante de eso, nosotros sí podemos manejar temas laborales. Más o menos para hacer un símil con lo que tiene que ver con las mediaciones de niñez, en donde le damos una acta de mediación que tiene la calidad de sentencia ejecutoriada. Sin embargo, todos los temas relativos a niñez, ninguno puede ser utilizado como una sentencia ejecutoriada. Y digamos que más bien eso nos ha generado ciertos análisis doctrinarios, pero no necesariamente nos prohíben, o se trata de una prohibición constitucional, de que un centro de mediación pueda entrar a conocer temas laborales. Y si me permite acotar algo adicional. El Consejo de la Judicatura emitió la resolución 039-2020, en donde da las directrices para la atención de audiencias de mediación y arbitraje a través de medios telemáticos. Y obviamente a través de eso se está facultando para que todos los temas, entre los que se encuentra inmiscuido el tema laboral, sean tratados y resueltos de alguna manera por los centros de mediación. Es lo que ha venido haciendo también el Ministerio de Trabajo. Y en lo personal, en el libre ejercicio, sí he tenido audiencias de mediación para tratar temas laborales. Lo único que se pide, obviamente, es que los derechos de los trabajadores no son negociables. ¿A qué voy con eso? Por ejemplo, si por desahucio yo le tengo que pagar el 25% de su última remuneración por 4 años de servicio, eso no es objeto de negociación. Pero si por una demora en el pago yo tenía la obligación como empleador de subsanar valores por intereses o triples de recargo, por ejemplo, que son meras expectativas,
Eso sí se puede negociar, pero porcentajes de indemnizaciones y de bonificaciones no son negociables. Eso sería básicamente lo que me permito acotar sobre el tema. No sé si con eso se respondió la pregunta. Sí, muchas gracias, doctores. Muy amable. Perfecto, muchas gracias. Por favor, Andrés Álvarez, me dice que también tiene algunas preguntas que realizar. Hola Diego, ¿cómo están todos? Mis preguntas eran varias, ¿no? Son 4 preguntas. La primera es, si nosotros podemos hacer una mediación ya poseyendo la firma electrónica y posterior a la celebración del acta, obviamente los mediados, no todos van a tener ya la firma electrónica. Podríamos realizar una gestión a través de nuestros asistentes, una recolección física de esa firma o citar a los mediados a la oficina para recoger la firma físicamente. ¿Tendría validez esa acta? No, no tendría ninguna validez, porque como hemos visto, en el artículo 4 se establece la obligatoriedad de la firma electrónica. Entonces, las partes que van a comparecer deben tener obligatoriamente la firma electrónica. Y solamente con firma electrónica podríamos estampar nuestra aceptación en el acta. Si no tenemos eso, ni aún, digamos, a través de cualquier persona, así utilice todos los medios de bioseguridad, por el momento no se podría realizar esa gestión. ¿Por qué? Porque existe previsión expresa a través de la resolución que ha emitido el Consejo de la Judicatura. Entonces, básicamente, no cabe interpretación sobre eso. Ya, perfecto, Diego, te agradezco por la respuesta. Creo que algunos centros de mediación que están ofreciendo ese servicio están un poco desinformados. Ahora, eso responde 3 de las preguntas que tenía para ti. La otra pregunta es si nos puedes ampliar algo de la información que está en el artículo 44, estamos hablando de los mediadores independientes. ¿Existe ya una regulación al respecto? No, bajo ningún concepto. En Ecuador no hay mediación independiente. Lo que hay que tomar en cuenta es que única y exclusivamente pueden mediar aquellas personas que se encuentran dentro del registro de mediadores de un centro de mediación debidamente autorizado por el Consejo de la Judicatura, y este mediador debe estar registrado en ese centro de mediación y en los libros que para tal efecto conserva tanto el Consejo de la Judicatura cuanto el centro de mediación. Si no cuentas con la autorización de mediador, entonces ninguna de tus actas va a tener validez. Perfecto, sí, tenía algunas dudas con el artículo 44, pero quedan absueltas. Te agradezco, Diego. Perfecto, muchas gracias. El usuario F. Bonilla, si puede formular su pregunta, si es tan amable. Gracias, estaba por salir ya. Buenas tardes. Quisiera que por favor aclare el tema de la validez del acta electrónica, por favor, porque me pareció escuchar que dijo que si se le imprime pierde la validez. Quisiera que nos aclare eso, por favor. Gracias. A ver, no es que pierde la validez, sino que a lo que yo me refiero es a que el documento electrónico, mientras pueda ser verificado en medios electrónicos, va a tener el valor como tal, ¿no es cierto? Por eso les indiqué yo que deberíamos referirnos a lo que nos establece la Ley de Comercio Electrónico y Firmas Electrónicas, ¿verdad? Acerca de cómo se tienen que presentar este tipo de documentos que son generados a través de medios electrónicos para que estos empiecen a tener validez, ¿de acuerdo? Y entonces, por ejemplo, el artículo 52 de la ley de datos, la ley de comercio electrónico, firmas y mensajes de datos, ¿no es cierto? Nos establece que, por ejemplo, los mensajes de datos, las firmas electrónicas, documentos electrónicos, certificados electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad con la ley, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios de prueba. ¿De acuerdo? Pero aquí va el artículo 53 en cuanto a la presunción. Cuando se presentare como prueba una firma electrónica certificada por una entidad de certificación de información acreditada, se presumirá que ésta reúne los requisitos determinados en la ley y que por consiguiente los datos de la firma electrónica no han sido alterados desde su emisión y que la firma electrónica pertenece al signatario.
Entonces, cuando nosotros hacemos o imprimimos el acta de mediación, ¿cómo se puede hacer la validación de la firma electrónica? ¿No es cierto? No tendríamos cómo mantenerlo, pero sí podríamos tenerlo como para una parte del texto, ¿verdad? Una parte del texto impresa, pero siempre necesitamos nosotros el medio electrónico para que las entidades de certificación puedan acreditar si es que esta firma pertenece o no a la persona que dice que la haya estampado, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a necesitar el documento impreso y adicional de eso, también el documento, el medio electrónico físico cuando nosotros queramos presentarlo. Y por ejemplo, para eso, ya lo preveyó el artículo 54 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos, cuando nos dice que al presentar un mensaje de datos dentro de un proceso judicial, se deberá adjuntar el soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico. Entonces, aquí tenemos la obligación. El papel o el acta, el documento por sí solo, presentado en la prueba, va a ser objetada en virtud de que necesitamos el soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico. Entonces, necesitamos las dos y no solo la una, como en el caso del acta de mediación, que en el acta de mediación únicamente el documento firmado por las partes ya podía ser presentado para su ejecución. Eso básicamente, señor Bonilla. Perfecto. Listo, gracias. Listo, muchas gracias. A continuación, Marcia Monta desea hacer una pregunta. Buenas tardes. Mi consulta es para el tema de la construcción. Estamos hablando de albañiles específicamente. Ellos no tienen acceso a esto de firma electrónica y de igual manera tenemos que mediar con ellos. ¿Cuál sería la recomendación en este caso para poder aplicar con ellos? ¿Cómo podríamos mediar o acordar la resolución que quede empleador-trabajador? Gracias. Bueno, básicamente, como les he comentado, ¿no es cierto? No solamente existe la mediación como método alternativo de solución de conflictos, porque la mediación es la que me obliga a que yo tenga esta firma electrónica para poder llegar a acuerdos con los trabajadores. Pero también lo puedo hacer a través de actas transaccionales, ¿verdad? A través de documentos entre particulares que firmamos nosotros y se convierte dependiendo de lo que nosotros estampemos o establezcamos dentro de estas actas transaccionales, los acuerdos a los que queramos llegar. Entonces, sí, en efecto, por ejemplo, hay gente que no tiene, o sea, seamos reales, ¿no? Hay varias personas en nuestro país que no todos tienen acceso al internet, por ejemplo, a los datos o a hacer la gestión para sacar una firma electrónica. Y en este caso, por ejemplo, en los temas de construcción que nos preguntan en este momento, pues tranquilamente se puede hacer a través de actas transaccionales, ¿no es cierto? Y en el supuesto hipotético, establecer ahí en el documento la obligación que tenemos las partes de en un futuro cercano estampar nuestra firma el reconocimiento de firma y rúbrica ante un notario cuando ellos tengan la facultad de hacerlo, ¿verdad? Porque en este preciso momento no se lo puede hacer, no están facultados los reconocimientos de firma y rúbricas en las notarías por el tema de la emergencia sanitaria. Pero pongámosle por el otro lado, ¿no es cierto? ¿Qué nos está estableciendo la ley? Los acuerdos ministeriales lo que nos indica es, lleguen ustedes a los acuerdos entre las partes, sea para suspensión de horarios, para cambios de jornadas, etcétera, 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 ¿no es cierto? Lleguen ustedes a los acuerdos. Y los acuerdos a los que se puede llegar es de la misma manera que ustedes firmaron el contrato de trabajo. Si ustedes tienen un contrato de trabajo firmado con puño y letra de las partes, pues podríamos empezar haciendo adendums, ¿no es cierto?, a esos contratos de trabajo en donde estoy llegando a un nuevo acuerdo. Y tenemos que establecer aquí, de conformidad a lo que nos obliga los acuerdos ministeriales, que estos acuerdos que nosotros firmemos sean única y exclusivamente mientras dure la emergencia sanitaria, que una vez superada la emergencia sanitaria, pues el contrato vuelve a su forma anterior o a la forma inicial. Con eso estamos asegurando de que no se están vulnerando los derechos de los trabajadores.
Me gustaría agregar también, sí, sobre esa base mismo. El tema de los adendums son primero perfectamente legales, están reconocidos dentro del sistema SUT y esa es la oportunidad para plasmar todos los acuerdos a los que han llegado empleador y trabajador. La forma de tener un sustento de que ese documento ha sido acordado y suscrito, por así decirlo, de mutuo acuerdo, puede ser inclusive un correo electrónico que envía el trabajador al empleador, dejando sentado claramente de que esa es su voluntad y que está de acuerdo con lo que consta en el adendo. Las firmas se pueden recolectar con posterioridad una vez de que ya se haya regresado a la pseudonormalidad, que es lo que han catalogado las autoridades. No sé si con eso se responde la pregunta. Sí, gracias. Perfecto. Adicionalmente, se me ha pedido que haga una aclaración, porque al principio, tal vez de la forma en cómo fue expuesto el tema de la mediación laboral colectiva, no se desprendía claramente de que todo lo que tiene que ver con los temas colectivos, temas de conflictos colectivos, como son pliegos de peticiones, contratos colectivos, diálogos sociales, son potestad privativa de la Dirección de Mediación Laboral del Ministerio de Trabajo. Esos no pueden tratarse en otros centros de mediación. Esos necesariamente deben ser canalizados a través del Ministerio del Trabajo y de las autoridades laborales competentes. Todos los demás temas laborales individuales pueden ser derivados a centros de mediación privados, autorizados obviamente. No sé si existe alguna pregunta adicional. Bueno, al no existir más preguntas, quiero darles las gracias por su acogida a este conversatorio. Estamos a las órdenes, tanto como Castro Íñiguez, abogados y consultores. Nos ponemos a su entera disposición y les haremos saber sobre futuros eventos de capacitación que hagamos en este sentido. De igual forma, quiero agradecer al abogado Diego Dueñas Reyes por sus ideas, por sus aportes y por su exposición. Muchas gracias. Hasta una próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando y María Justa. Un abrazo.